Hace poco, concretamente este verano, os traje un reloj súper interesante de la marca Kospet, un reloj de estos tipo Apple Watch Series Ultra, bastante duro y resistente. De hecho, tenéis vídeo aquí en el canal que os lo voy a dejar en las notas para que le deis un ojo. Y me sorprendió tanto la calidad de ese reloj, de ese dispositivo, que he decidido dar una nueva oportunidad a la marca, y en este caso os traigo este que tengo aquí justo encima de la mesa, el Kospet Tank X2 Ultra, que digamos que es un dispositivo que está a medio camino entre un smartwatch tradicional y una pulsera cuantificadora de estas finitas que ya todos conocéis y que también tenéis vídeo aquí en el canal. Me llamó mucho la atención, está recién salido al mercado y por eso lo he querido traer aquí al canal para vosotros. Así que nada, si queréis saber todas las especificaciones técnicas, usos y muchas más cositas de este Tank X2 Ultra de Kospet, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este Tank X2 Ultra de Kospet, os voy a contar cuáles son todas sus especificaciones técnicas y sobre todo os voy a hablar de las sensaciones que tengo en la muñeca en los días o ya semanas que llevo usando este dispositivo. El Tank X2 Ultra es un reloj que destaca por su robustez. La carcasa de acero inoxidable y la pantalla AMOLED de 1,64 pulgadas lo convierten en un dispositivo resistente y de alta calidad visual. La protección Corning Gorilla Glass 3 garantiza que la pantalla esté bien resguardada frente a arañazos y golpes. Este modelo ha pasado 15 pruebas de estándares militares 1000 STD 810H, lo que asegura que puede soportar condiciones extremas como calor, frío, humedad y golpes. Además cuenta con una resistencia al agua de 5 atmósferas e IP69K, lo que significa que puede sumergirse a una profundidad considerable y aguantar fuertes chorros de agua, ideales para actividades bajo la lluvia, piscina o en el mar. Este reloj no solo es un accesorio robusto, también es un asistente perfecto para los deportistas. Con más de 170 modos deportivos, el Tank X2 Ultra cubre un espectro amplio de actividades físicas, desde los más comunes como correr, caminar y ciclismo hasta deportes menos usuales como el surf o senderismo. El reloj te ayuda a llevar un control preciso de tu ejercicio. A esto se suma su capacidad de reconocer automáticamente 6 tipos de actividades. Por ejemplo, si comienzas a correr, el reloj lo detecta y activa automáticamente el seguimiento de esa actividad, ahorrándote el tiempo de tener que seleccionar manualmente el modo. Una característica clave del Tank X2 Ultra es su sistema de posicionamiento. Con GPS de doble banda L1 y L5, este reloj ofrece una localización precisa, lo que es crucial para quienes practican deportes al aire libre o actividades como senderismo y ciclismo. Además, incluye un barómetro y una brújula ideales para actividades de aventura y navegación, haciendo de este reloj un verdadero aliado en la naturaleza. El Tank X2 Ultra no se queda atrás en cuanto a salud y bienestar. Incorpora monitor en tiempo real de frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre, 3 métricas que pueden obtenerse con solo un toque. Bien es verdad que la presión arterial es algo poco fiable, ya que está en beta actualmente. También incluye el seguimiento del sueño proporcionando detalles sobre las diferentes fases del mismo, como por ejemplo el sueño profundo, ligero y REM. Esta información es crucial para quienes buscamos mejorar la calidad en nuestro descanso. Y como no, para quienes desean reducir el estrés, este reloj ofrece monitorización de niveles de estrés y ejercicios de respiración guiada. Así puedes mantener un control sobre tu bienestar emocional y físico. También incorpora alertas de salud, avisándote si tu frecuencia cardíaca está fuera de los rangos normales o si tus niveles de oxígeno en sangre bajan demasiado. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuito. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Kospet Tank X2 Ultra. Uno de los puntos fuertes de este reloj es su impresionante duración de batería. El Tank X2 Ultra viene con una batería de 290 mAh que en un uso regular puede durar entre 8 y 12 días, y si el uso es más intensivo, aún puede ofrecer entre 5 y 7 días de autonomía. En modo espera, la duración es aún más destacable, alcanzando hasta 44 días. Esto lo convierte en una opción ideal
ideal para quienes no quieren preocuparse por cargar el dispositivo constantemente, especialmente en actividades prolongadas al aire libre donde no siempre hay acceso fácil a la energía. Aún así, con las power bank, como por ejemplo las que os revisé hace muy poquito de Anker, esto no pasa. Además, la carga se realiza a través de un cable magnético, lo que facilita mucho el proceso de recarga. En aproximadamente 2 horas tiene el reloj completamente cargado y listo para enfrentarse a nuevos desafíos. Aún así, una cosa que me gustaría es que este tipo de relojes incorporasen un puerto estándar, un puerto USB tipo C, para poder utilizar cualquier cable y no estar ligado a un cable propietario de la marca. El Tank X2 Ultra incorpora la versión Bluetooth 5.3, lo que mejora la estabilidad de la conexión, reduce el consumo de energía y permite una experiencia fluida al hacer llamadas directamente desde el reloj. Esta función es especialmente útil cuando no quieres llevar el móvil en la mano, pero necesitas mantenerte conectado, ya sea que estés en una caminata, en el gimnasio o simplemente en casa. Puedes atender llamadas sin necesidad de tener que sacar el teléfono del bolsillo. Además de las llamadas, el reloj te permite controlar la música y recibir notificaciones en tu móvil, lo que te mantiene siempre al tanto de lo que ocurre sin tener que mirar la pantalla de tu teléfono constantemente. El diseño del Tank X2 Ultra no solo es robusto, también es elegante. Está disponible en colores negro y plata, yo lo he cogido en negro, lo que te va a dar un toque versátil para adaptarse tanto a actividades deportivas como a situaciones más formales. Este reloj tiene un grosor de 14 milímetros y pesa 75 grados, lo que lo hace cómodo de llevar durante todo el día sin resultar molesto. La correa es de silicona, lo que garantiza la resistencia y comodidad, y está diseñada para muñecas que van desde los 150 a los 200 milímetros de circunferencia. Aunque no es una correa intercambiable, su diseño es moderno y práctico, adecuado para cualquier tipo de uso. A raíz de esto, eso sí, como puntos negativos he encontrado dos: que dicha correa, como te comentaba, no sea intercambiable, el diseño robusto y especializado del reloj no permite cambiar la correa, con lo cual puede ser una desventaja si prefieres personalizar el estilo o si la correa se deteriora con el tiempo. Y el peso de 75 gramos puede resultar algo más pesado que otros relojes inteligentes, lo cual también podría ser incómodo para quienes buscan un dispositivo más ligero para actividades cotidianas o deportivas, o, cosa importante, para por ejemplo usarlo mientras duermes. Bueno, ¿qué os ha parecido este Kospet Tank X2 Ultra? Un dispositivo que sigue en la misma línea continuista en lo que a calidad se refiere del otro modelo que probaba aquí en el canal y que os comentaba en la intro del vídeo. Una aplicación del teléfono móvil bastante conseguida, mima mucho los detalles y me sorprende porque es una marca que no es conocida o no es muy conocida, o al menos para mí, y de la cual no descarto en un futuro seguir trayendo contenido de este tipo de dispositivos wearables, porque me parece, como digo, muy interesante y muy adecuado aquí en el canal. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en la descripción de este vídeo por si queréis haceros de uno, pero si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa, ya sabéis, me duele la boca de decirlo, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.